continuación para hablar de otros temas que también son relevantes. Déjeme saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora y amiga de este espacio libre como el viento sin censura. Es la mesa de los doctores todos los martes aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás, doctora? Contenta de verte, ya no te había visto unos días, así que feliz de la vida y bueno, pues aquí esperando también para poder platicar, como tú dices, con los doctores, pero bueno, me da risa eso porque es como título nobiliario y pues no, ni al caso. Oye, muchas gracias siempre, Vicente. Gracias a usted, doctora. Y el doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía, miembro también de esta familia Sin Censura. Doctor, hasta Querétaro te envío un abrazo. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Vicente, espero que me escuches bien. Saludos también a la doctora. Pues por acá estamos en Querétaro siguiendo el acontecer, escuchando las tonterías de la señora Lili Téllez, que ejerce verdadera violencia en contra de otras personas, pero que no la puedes tocar ni con el pétalo de una rosa. Ni con besitos, porque imagínate si me pongo a tirarle besitos como me tiró ella en el Senado, me van a juzgar y acusar de acosador y todas estas cosas. Pero bueno, así el nivel de las legisladoras de oposición como Lili Téllez. Pero ¿qué me dicen del nivel de Chiflano Aureoles, el exgobernador perredista de Michoacán? ¿Quién le hablaría al oído, doctora? ¿Quién le diría, tú tienes madera, tú vas a ser presidente? De hecho, ayer presentaba, ¿cuándo fue ayer? No, el viernes presentaba las declaraciones de Silvano Aureoles diciendo, no, esta mañana, que le duela al presidente, pero me va a poner la banda presidencial porque voy a ganar la presidencia. Bueno, Silvano Aureoles le responde al presidente Andrés Manuel López Obrador y dice en Twitter, a propósito de lo dicho por López Obrador con relación a mi aspiración, le preciso que no soy del bloque conservador, yo soy de la verdadera izquierda progresista y por eso le aviso, voy a ser presidente de México. Claro que sí, sigamos adelante por amena. No, se nota que son de la izquierda progresista, de la verdadera izquierda progresista, por eso andan en alianzas con el PAN, doctora Leticia Calderón Chelius. Están de chiste, están para cargarse de risa, ¿eh? Oye, fíjate que esto es más grave de lo que parece, porque es, digamos, en el caso de este personaje, pues él fue gobernador, entonces ahí sí no hay vuelta de hoja, no es como que, bueno, yo en un delirio digo cualquier cosa, no, él tiene elementos para probar su dicho. A ver, ¿dónde están esas políticas de izquierda progresista? Además, ni siquiera de izquierda progresista, y además no solamente medidas o acciones de gobierno, sino incluso hoy tendrías que ver alguna propuesta, no para que sea candidato, o sea, por favor, eso es un delirio de cualquier persona que no tiene, bueno, pues una sensatez muy clara, porque la verdad es que sabemos muy bien que en estas cosas, pues hay carreras, hay trayectorias y hay gente que se dedica de un lado o del otro. Yo no estoy diciendo que de repente no pueda sorprenderte, recordaremos casos así muy interesantes en otros países, pero en realidad en el caso mexicano sí ha habido como que una parte de trayectorias en las cuales, pues al final de cuentas, podríamos ir viendo cómo quienes han sido presidentes o incluso gobernadores, pues sí, están metidos en el ajo de mucho tiempo. Entonces, en el caso de este personaje, sí me llama la atención el hecho de que trate de ubicarse, bueno, pues de izquierda progresista, cuando tú mismo lo decías ahorita, estuvo claramente en la alianza. Ya no sé si no se va a sumar ahora a este nuevo intento de grupo para hacer frente como oposición, que me parece que sería interesante verlo ahí también para poder oír sus propuestas, que ese es el punto que falta, ¿no? Oír qué piensan, incluso lo que hemos visto en otros países de terror, yo no lo estoy sugiriendo, pero son posturas de derecha muy evidentes, sin vuelta de hoja. Entonces uno ya sabe a lo que le tira y por lo menos sabe lo que tiene enfrente. En este caso, hablar de izquierda progresista es decir nada. ¿Por qué? Pues porque yo quiero ver qué propuesta en concreto está entendiendo por izquierda y además más allá de lo que se supondría. En todo caso,
No me parecería mal que hubiera una opción así en términos de propuestas realmente que incluso aprieten la idea de un Estado benefactor, una inclusión de minorías, derechos de las personas más allá de su nacionalidad en un territorio como es el país llamado México. Es decir, propuestas que sí apunten a un cambio más de siglo XXI y no solamente, digamos, ajustes muy necesarios en una sociedad y economía como la nuestra, Vicente. Entonces, pues me quedo igual, pues usted, señor, dirá misa, pero mira, nos van a parecer presidenciables cada tercer día a partir de ahora. Por cierto, ¿qué piensas tú, doctor Ángel Valderas Puga? Este tema es importante, aunque vamos a ser sinceros, me pueden citar, pero si algo le podemos reconocer a Silvano Aureoles, es que por lo menos ya anda en campaña, que a pesar de las investigaciones, no ha huido como Ricardo Anaya, o no se ha tirado a perder como cabeza de vaca. Digo, si hay algo que reconocerle, es eso. Ahora hay que decirle, bájese de su banquito verde, bájele 3 rayitas. Doctor Ángel Valderas Puga, ¿cómo ves a Chiflano? Pues mira, Vicente, Leti, yo no sé, la verdad, quién pueda creer en México que el PRD sigue siendo un partido de izquierda. Yo quisiera recordar que en el fraude electoral de 1988, Salinas de Gortari, el PRD perdieron la vida más de 500 militantes del PRD. Es verdaderamente vergonzoso que los herederos, los chuchos, Silvano Aureoles, se quieran seguir presentando como de izquierda, de aquí para afuera, cuando en los hechos nos muestran que son los perritos falderos del PAN, los perritos falderos de la derecha, los perritos falderos del Yunque, los perritos falderos de Vox y de su iberoesfera. Es cada vez más patético ver al señor Jesús Zambrano en lo que era Va por México, que hoy ya cambiaron a Hundidos con @ y que todavía quieran dorarnos la píldora. Mira, la izquierda se ha caracterizado en los últimos 120 años por una formación política sólida. Hay que recordar desde Marx, Engels, Mao, Lenin, Gramsci, Togliatti, y bueno, en México, en América Latina, Bolívar Echeverría, Arnoldo Martínez Verdugo. O sea, gente que viene de la izquierda tiene una alta preparación política. Cuando Silvano Aureoles se quiere presentar como de la verdadera izquierda, pues yo creo que no hay nadie, absolutamente nadie de izquierda que se deje engañar por este señor. Nadie. No creo que alguien de izquierda considere aún al PRD, que ojalá desaparezca, que pierda el registro. Es un partido que ya no tiene nada que aportarle a México. La salida de Andrés Manuel López Obrador con centenares, si no es que miles de cuadros del PRD, fue un golpe verdaderamente mortal para ese partido que en una época pasada contribuyó al avance de la izquierda en México. Y los que se quedaron en el PRD nos exhiben que son de derecha. Se sienten muy a gustos con Marco Cortés, con Ricardo Anaya, con Santiago Krill, con el Chiquicuadri, como le dice Jairo Calixto a Gabriel Cuadri. ¿De dónde saca Silvano Aureoles que es de izquierda? Lo vimos en el gobierno de Michoacán, no hizo un gobierno de izquierda, muy por el contrario, hizo un gobierno de derecha. Pero lo que más descalifica al PRD es su alianza con el PAN, que nació en contra de la nacionalización del petróleo,
que nació formado por abogados, representantes de empresas transnacionales en México, y eso es lo que muestra. Entonces, no sé, ya con esto termino, si el señor vaya a andar con su banquito ahí en su gira. Sería interesante verlo. Pues sí, sería interesante estar al pendiente. Oigan, perdón que este sea un tema recurrente, porque además de apasionante, es un tema que creo que nos va a generar una transformación a nivel sociedad, no solamente en los medios de comunicación. Analizar el papel que están jugando periodistas, medios de comunicación, en una clara crisis de un sector del periodismo mexicano. Doctora, si me sorprendió leer el prólogo del Rey del Cash, escrito por Anabel Hernández, a quien en algún momento he dicho respeté mucho. No lo entiendo cómo se atreve Anabel Hernández, viendo que no hay pruebas, no hay documentos, no hay sustento, a escribir el prólogo de este libro basura. Esa es mi opinión de lo que he leído. Pues lo de Carmen Aristegui también es fuerte, ¿no? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le dejó un raspón que va directo a la credibilidad. Yo no sé si Carmen está eligiendo mal a sus colaboradores o si es Carmen la que le está dando luz verde a esto. Yo me responsabilizo incluso de los errores que no necesariamente cometo con mis deditos, porque yo soy el director de la orquesta, orgullosamente aquí en Sin Censura. Pero ¿qué responsabilidad asumirá Carmen luego de que el presidente, como nosotros también lo hicimos notar, exhibiera esta nota que no era nota, la fotografía de Tatiana Cloutier? Y esto fue lo que dijo el presidente. No sé si lo tengas, querida Adriana. Si lo tienes, es así como se burla el presidente de Carmen Aristegui, que debo de decir, en sus espacios ha caído pues del pedestal y de la gracia de la audiencia, que antes la respaldó, la apoyó y la defendió cuando fue víctima de golpes censuradores en tiempos de Calderón y de Peña Nieto. Así lo dijo el presidente en la mañanera sobre el caso Aristegui y la cobertura que le dio al tema de Tatiana Cloutier, la hoy exsecretaria de Economía, y su salida del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo ya estaba viendo un Twitter de Carmen Aristegui. Fíjense cómo decía un crítico ruso de literatura, Bielinsky, criticando a Gogol, decía: no cabe duda que cuando una persona se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Ya cuando se cae en la deshonestidad, se pierde imaginación, se pierde talento. Y eso se advierte, por ejemplo, en Vargas Llosa. Ya no vuelven a tener la creatividad de antes, porque ya se volvieron de la realeza y se han dedicado a defender causas contrarias a los pueblos. Y ya está difícil que alguien lea algo de Vargas Llosa, un gran escritor. Ese libro, La fiesta del chivo, de primera. Es como El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, que todo el mundo habla de 100 años de soledad. Pero una vez le dije al Gabo, estábamos platicando, le digo: ¿quieres que te diga cuál es el libro que más me ha gustado
que has escrito, dice, yo te contesto, el amor en los tiempos del cólera. Sí. Él mismo lo sabía, pues eso, un buen escritor, lo sabe. ¿Por qué no pones el Twitter de donde se esforzó mucho en su análisis, en donde está Tatiana en el aeropuerto? No, que está Tatiana, dice, es que es interesante, porque también si a entregarse a la mentira se le añade el enojo, uno tiene que estar sereno, tranquilo, no enojarse, porque sí perturba, el enojo, el calentarse. Por eso, aunque tenga uno el corazón caliente, la cabeza fría, tranquilo. No te calientes, granizo. Es que es interesante ver lo superficial. No. Es parecido, porque pues están así como actuando sincronizados. Son bastante, muy enojados. Por lo mismo, porque se está llevando a cabo la transformación. Dice Tatiana Cloutier, que fue coordinadora de la campaña de López Obrador y lo hizo triunfar, algo así. Estaba sola en el aeropuerto viendo su celular. ¿Saben? Es de sentido común eso de estar viendo el celular en los aeropuertos. Yo creo que es la mayoría de la gente que se sientan, bueno, y ahora hasta en la mesa, cuando invita uno sobre todo a los hijos, ¿no? Tiene uno que estarles diciendo, ¿qué pasó? Vamos a platicar. Deja esa chingamuza. Aristegui Noticias, sí, pero no la misma. Yo pensaba que no es de ella, entonces. Entonces, ¿no la encontraron? A ver. Pues que cuide nada más quién le lleva eso. Porque yo pensaba de que era ella, o pienso. Dice, a la jefa de campaña presidencial que llevó al poder a López Obrador, Tatiana fue clave, importantísima, nos ayudó mucho, pero al poder nos
trajo el pueblo. Fue vista en una sala de espera usando su celular. Bueno, ahí está. He decidido, doctora, doctor, dejar todo el segmento por el contexto que da el presidente sobre el Gabo, sobre Vargas Llosa y sobre esta crisis del periodismo. Porque dice, ¿y esto qué? ¿Es irrelevante? ¿Es superfluo? ¿Es banal? No es nota. Pero es Carmen, por ejemplo, la que también ha sido cuestionada por la fábrica de chocolates de los hijos del presidente, por la Casa Gris y por todo lo que ya sabemos. Y es doloroso, para mí es doloroso, porque Carmen ha sido referencia en el periodismo mexicano. Y ahora esto, pero pues ante este debate y sin censura estamos, doctora, dame tu opinión. Fíjate que, bueno, pues obviamente hemos platicado ya de este tema que tiene que ver con que Carmen no es una periodista solamente, es una plataforma, es un medio, ¿no? De comunicación. Y como tú bien decías, pues si esto fue lo que sus reporteros reportearon, pues la verdad es que casi que sale al quite para disculparse, porque sí fue muy bochornoso. Qué carrilla le puso ahorita el presidente, bueno, en esta nota que fue de la mañanera. Híjole, bueno, sí, la verdad sí la tupió grueso, pues porque sí fue muy ridículo, fue un exceso de tener que poner algo, tener que decir algo. Sin embargo, y ahí es donde quiero hacer el contraste, para no acabar haciendo lo mismo que hacen ellos, fíjate que la entrevista que ayer ella le hizo, fue la primera entrevista, o por lo menos yo de las 3 que he oído, esa fue la primera, que Carmen Aristegui le hace a esta señora Elena Chávez, la del libro famoso que está circulando en redes sociales. Le hizo una entrevista, bueno, la dejó hablar y la comentar y digo, bueno, ¿no? Se extendió y le hace las preguntas claves. Bueno, ¿a ti te consta qué pruebas tienes? Cuando lo viste, a partir de eso, ¿qué puedes, digamos, decir incluso ante notario, vamos, ¿no? Porque su voz se acredita, por supuesto que uno tiene derecho a decir mi testimonio es válido y tienen derecho a expresarlo, pero tengo que tener pruebas o en todo caso tengo que estar dispuesta a testificarlo frente a alguien que corrobore ese dicho a partir de otras fuentes. Sobre todo en este caso, los profesionales de la información tendrían que estar dispuestos a eso y hacerlo. Entonces, Carmen hace una serie de preguntas muy incisivas, muy en el estilo de Aristegui, y yo creo que, para serte sincera, Vicente, desenmascara y desnuda este tema, lo deja en el round, así ya, pum, se acabó el tema, porque justamente por el perfil que ha tenido Carmen estos últimos años, pues podríamos haber pensado, digo, no era el caso, pero que pues no le preguntara eso, simplemente le dejara que cuente y que no, que si yo lo vi y entonces cuando fueron por los tamales, yo vi que se quedaron con el cambio, o a ver, no sé qué cosa podría estar inventando este personaje que ahora aparece en los medios de comunicación como una profesional de la comunicación. Yo no tenía idea que existiera. Pero entonces, dicho esto, esta es la parte que extraña cuando por otro lado se van notas de este perfil tan banal, tan superficial, tan tontas, porque ni siquiera es que sean superficiales, ¿no? Ya para lo superficial pues están las notas de chismes. Aquí el asunto es generar una nota de una tontería. O sea, acabamos de ver a una persona, un personaje público como Tatiana Cloutier, con su teléfono en el aeropuerto. No, pues qué bueno que no la vieron pintándose la boca, ¿no? Porque de eso hubiera sido la nota. Entonces, yo creo que hay que verlo como algo que está pasando de una manera más compleja, porque te digo, da esta nota y después empiezo a oír 2 o 3 más de las entrevistas que le hacen a Chávez, y francamente, a modo, sin lugar a dudas. O sea, una cosa hipercuidada, incluso diciéndole, adelantándole la pregunta. Hoy oía a Marketing en la mañana, por pura casualidad, pero la escuché y me alegro mucho porque así tengo como la información y lo puedo decir de viva voz, ¿no? Que le preguntan de plano, ¿no? Bueno, sabemos bien que tú tienes una relación ahí complicada porque hubo una relación personal con el asistente del hoy presidente López Obrador, y sin embargo, y probablemente no tienes pruebas, pero tu voz es importante, o sea, cubriéndola ya de entrada, sabiendo que ella no va a poder contestar. Entonces,
lo digo nada más también para tener este contraste y para también poder presentar un escenario que a veces es más complejo y sería bien interesante que algún día, en algún momento, alguien entreviste a la misma Carmen Aristegui y cuente, pues es que este episodio sí la develó mucho, ¿no? Una pifia periodística y una muy buena entrevista que me parece que también aporta a este debate y a que se desinfle en 3 días esta nota de esta publicación, Vicente. Sí, yo lo único que cuestionaría es la coincidencia, ¿no? El nado sincronizado al que se refiere el presidente. Entrevista de Carmen, columna de Riva Palacio, no, claro. entrevistas más tarde con Radio Fórmula, en fin, a eso me refiero. Y creo que nos hace falta un poquito de humildad de todos para verdaderamente entrarle al debate serio de esta crisis que atravesamos en los medios de comunicación, en el periodismo mexicano, salvo que tú digas otra cosa, Ángel Valderas Puga. No, mira, yo creo que lo que estamos viendo, Leti, Vicente, es una crisis del periodismo chayotero en México, del periodismo que sirvió durante 36 años al neoliberalismo, que lo fue haciendo poco a poco. Recordarán ambos la cooptación por parte de Salinas de Gortari, de un grupo de intelectuales. Ahí anda Héctor Aguilar Camín, la revista Nexos, una cooptación que se da con el hecho de subsidiar a tu revista, a tu periódico, el darte publicidad gubernamental, el tirarte la zanahoria y estos periodistas, entre comillas, cada vez más comprometidos con este poder, cada vez teniendo un nivel de vida, hasta se pueden comprar yates, imagínense, con un nivel de vida después de lo cual ya no quieres renunciar y entonces te hayas atrapado en el recibir cantidades de dinero que te permitan un estándar de vida que está por encima de lo que un periodista profesional estándar podría ganar. Muchos apoyamos a Carmen Aristegui cuando fue despedida de MBS. Muchos apoyamos a Ciro Gómez Leiva y a Denise Merker cuando fueron despedidos y despojados, incluso el empresario Valle, de CNI Canal 40. Yo recuerdo que yo me moví en una campaña en defensa de Ciro Gómez Leiva y Denise Merker, pero pues después, a final de cuentas, los cooptaron. Entonces, ahorita mencionaste a Riva Palacio. Hay toda una serie de periodistas, pues que hay que decirlo directamente, no hay que darle vueltas al asunto. Se vendieron al poder, se prostituyeron. Ya no escribes porque quieras describir una realidad desde una posición lo más objetiva posible, sino que te dedicas a escribir o a comentar en radio, en televisión, gacetillas. El típico de publicar, más o menos disfrazado, un boletín oficial de una oficina de comunicación de prensa. Y ya específicamente con respecto a este bodrio, que yo ni siquiera le llamaría libro, pues coincido contigo, Vicente. Es triste ver a alguien como Anabel Hernández, de la cual acá atrás tengo varios libros, y pues que yo decía, wow, yo recuerdo a Anabel Hernández con esta Ana Lilia de Contralínea, y pues yo me encantaba su valentía, su descripción. Si a mí me hubieran dicho, oye, escribes el prólogo de este libro, primero lo leo. ¿De qué presume Anabel Hernández? De ser periodista de investigación. Bueno, pues creo que ese libro es lo más opuesto a una investigación. Es puro chisme.
Y yo creo que Anabel Hernández no se da cuenta, o se da cuenta y aún así lo hace, de escribir el prólogo de algo que es la antítesis de la posición que ella quiere asumir como periodista de investigación. La antítesis total. Yo soy matemático, he estudiado a Alexandrov, y Alexandrov, un geómetra, decía, en esta época, y lo decía hace 30 años, es obsceno, ¿sí? Ana Lilia Pérez, gracias Ednava, decía Alexandrov, es obsceno que en esta época la gente haga afirmaciones y no sienta la necesidad de probarlas. Patético que esta señora le dé la vuelta a la tortilla y cuando se le pregunta, yo hoy lo vi con Julio Astillero, la vi con Carmen Aristegui, y cuando se le pregunta por pruebas, se la voltea y dice, ellos tienen que probar que lo que yo digo es falso. ¡Úchale! En cualquier país, una cuestión básica del derecho es la presunción de inocencia, no la presunción de culpabilidad. Porque si no, imagínense, yo ahorita acuso a la doctora Leticia, que me gusta su botón de Lula, pero yo puedo hacer esta afirmación. La doctora Leticia, bonito tu botón, Leti, pero yo puedo decir que la doctora Leticia, con financiamiento del Instituto Mora, hicieron el atentado en el puente de Kerch entre la península de Crimea y Rusia. Y ahora ella tiene que demostrar que no, que ella no fue. Y entonces yo acuso a Vicente de sabotear el gasoducto Nord Stream 1. A sabiendas de que Vicente ahorita está en las calles de Ciudad de México, pues yo digo que él fue a detonar una carga explosiva en el Nord Stream 1, porque ese es el libro de esta señora. Y entonces Vicente tiene que demostrar y tiene que hacer malabares para sacar una nota de que se echó un café en el Café La Blanca, de que se metió a un Italian Coffee con la hora, y Leti tiene que demostrar que ella estaba en una biblioteca, que estaba con otra persona, porque tienen que demostrar que ellos no son culpables. Que me perdone esta señora, pero está trastocando el derecho de una manera increíble. Cuento chismes, acuso, miento deliberadamente, me invento cosas y ahora todos los demás tienen que demostrar que lo que yo afirmo es falso. En derecho todos sabemos que la carga de la prueba la tiene quien acusa. Entonces yo creo, y a mí también me sorprendió, y qué bueno que el presidente pasó y que tú lo señalaste, efectivamente el nivel de chafés que yo pudiera decir de esa foto de Tatiana Cloutier con su celular, como diciendo que no tiene nada más importante, que en este país es una noticia enorme que Tatiana Cloutier esté con su celular viendo videos de TikTok o mandando mensajitos a su familia en Sinaloa o en Monterrey. Esas son las grandes noticias. Mira, me recordaba, y con esto cierro, yo tuve exalumnos que salieron a estudiar al extranjero. Y recuerdo de algunos que hicieron posgrado en Canadá y que estaban sorprendidos de los periódicos canadienses, me imagino que eran locales, en donde las grandes noticias eran el gato de la señora Trudeau se escapó. ¡Ah, caray! Otra gran noticia, titulares, el perro fulanito de tal se cagó 3 veces afuera de un jardín. Otra, se vendieron 8 paletas de coco. O sea,
eso de ver a Tatiana Cloutier con el celular, lo primero que me vino en mente es eso. Eso es lo primero que me vino en mente de ver. Ahora, nado sincronizado, a ver, es evidente, yo ni siquiera estoy seguro, la verdad, que la señora haya escrito el libro en el cual aparece como autora. Puede ser, una vez más, una tipo Operación Berlín. Si lo hace Krause, que no lo haga esta señora. Pues ya estaban esperando la salida del libro y ver y difundir y entrevistarla y darle espacio, pero yo creo que lo que no contaron es que lo que hemos visto en las entrevistas a esta señora es un verdadero ridículo. Es algo que no dan ganas de leer ni siquiera el primer renglón del primer párrafo. Déjame preguntarte, doctora. Tú estuviste en Brasil para esta primera vuelta en la que se define que Lula va contra Bolsonaro para la segunda vuelta y definir al presidente de Brasil. ¿Percibes más o menos este actuar de la fuerza conservadora allá como la estamos viendo también en México? No, pues la verdad ahí está peor, ¿eh? Buena onda. No los quiero preocupar, pero sí realmente es muy interesante lo que pasa allá y evidentemente yo como iba en una misión académica, pues tenía un perfil mucho más amplio, donde la elección pues es parte de lo que me tocó, coincidió con mi estancia, pero la verdad es que el discurso está muy polarizado de verdad, pero si hay un discurso, por ejemplo, ahí la derecha sí dice abiertamente este discurso fascista, que se repite en Italia, que se repite evidentemente en Brasil, ayer la esposa de Bolsonaro en un discurso muy sentido, muy fuerte, Michelle Bolsonaro decía, no, la mujer está hecha para acompañar a su marido y ser esa que es parte de un proyecto que el Señor tiene por delante, ¿no? Y que además están inspirados por Dios, la parte que tiene que ver con un voto evangélico. Pero hay otro voto que es mucho de perfil empresarial que está de acuerdo con las medidas que esa derecha extrema también postula, ¿no? O sea, la idea esta del supuesto, bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? Muy claramente, este supuesto de que la riqueza se va a desbordar y en algún momento le tocará a todos, cosa que también ya sabemos que la extrema desigualdad no permite. Entonces, no permite y acumula. Entonces, no, yo sí te diría que en México estamos muy a tiempo de entender que esto no es un ambiente polarizado, es un ambiente politizado, porque en realidad tenemos una oposición que es minoría y que tiene un discurso muy ambiguo. Tampoco es que lo que decía yo hace rato, no es que sepamos qué proponen, simplemente es mencionar cada 3 minutos al presidente, el nombre del presidente, y la otra es, está mal, pero nunca nos han dicho qué estaría bien o en todo caso, hacia qué apuntarían, si como propuesta de gobierno, vamos, que ahora se están proponiendo para eso hacia el 2024. Entonces yo sí te diría que en Brasil lo que yo percibo es que hay un ambiente de un discurso público donde hay propuestas muy visibles, unas con las otras y al mismo tiempo muy matizadas, porque sí quiero también decirles algo que creo que es importante. Desde México de repente vemos, bueno, al monstruo de la derecha extrema, pues sí, tiene cosas horrorosas, pero si ganó democráticamente en su momento, ¿eh? Ahora yo creo que no tiene esa oportunidad. Esperemos eso de parte mía. Y la otra parte es la izquierda, que tampoco lo es del todo, en el sentido de que esa izquierda de Lula ya ha gobernado y nunca ha tenido la mayoría que le permita moverse de una manera tan fluida como en su momento la tuvo aquí el gobierno actual. Y además, si llega a vencer, es también porque está haciendo muchas alianzas que lo mueven de una manera muy hacia el centro. Les diría yo que de repente es como si López Obrador negociara con mí, así de repente, y esa fuera ahora la propuesta para poder llegar al poder. Entonces, sí hay una parte en que tenemos que tener muy claro que eso de izquierda a derecha, o como lo vemos desde México en una geografía electoral, que de repente creemos que ahí están los extremos totales, lo están, pero con una cantidad de matices mucho más complejos que valdría la pena aprender muchísimo del caso brasileño para no repetir
pero también al mismo tiempo para poder tomar esa mesura y entender que sinceramente la tenemos mejor acá, porque aquí sí hay un discurso muy claro, una propuesta muy clara y una ambigüedad de la oposición, que es parte de lo que le criticamos a esta oposición desdibujada, ¿no? Así es, y lo que sí hay que advertir es que no cesarán los embates de los conservadores, porque ahora se viene la lucha por el INE, dicen ellos. Hasta comunicado de prensa del PAN y de Marco Cortés, que lo circula en redes sociales, doctor, porque el PAN no ha podido con este tema de las Fuerzas Armadas detener que las Fuerzas Armadas se mantengan en labores de seguridad hasta el 2028. Una derrota para el conservadurismo, una victoria para el presidente y sus aliados, pero ahora se viene el tema de la reforma electoral y dicen ellos el salvar al INE. Y ya desde ahí vamos hablando de la lucha de narrativas, doctor. Que el PAN quiera defender a Lorenzo Córdoba y su camarilla, que pudiéramos extenderlo, si quieres, haciendo un esfuerzo a la defensa del INE. Hay que recordar que el INE, sobre todo para los más jóvenes, pues que el INE en realidad sustituyó al IFE, Instituto Federal Electoral, cómplice del fraude electoral más documentado de la historia, que fue el fraude en las elecciones presidenciales del 2006, donde recordarán que uno de los proveedores de servicios informáticos para el IFE era un familiar de uno de los candidatos al que impusieron, a Felipe Calderón. Pues ¿cómo no van a defender Marco Cortés y el PAN? No pueden ganar a la buena. Su única manera de ganar es hacer fraude y tener de su lado al árbitro. No porque les interese la democracia. Su propia actitud ante la estrepitosa derrota en 2018 y que se ha prolongado a 2021 y que los ha llevado a ser un mini partido, aunque arriba del PRI, arriba del PRD, pues es porque no se dan cuenta que en la realidad ya los vimos gobernar. Y Vicente Fox y el PAN gobernaron tan mal entre 2000 y 2006, y ellos lo saben, que por eso hicieron fraude electoral en 2006 con la complicidad del IFE. El IFE y el TRIFE, que ya no existe ninguno de los dos, fueron, por un lado, el órgano electoral cómplice del fraude y por otro lado, el tribunal cómplice del fraude. Bueno, ¿ellos qué quieren? ¿Qué quiere el PAN? Pues quieren seguir teniendo a un árbitro vendido a su lado, porque saben que a la buena no ganan. Saben que si la entrega de despensas o de compra del voto, no ganan. Lo acabamos de ver en las elecciones estatales en Tamaulipas, en Aguascalientes, en Durango, donde policías municipales, estatales, fueron a hostigar a votantes porque de otra manera no habrían mantenido ni siquiera Durango, que bueno, lo perdieron nada más que a manos del PRI, y Aguascalientes, porque en Tamaulipas de todas maneras no les alcanzó. Entonces, esa es una cuestión en el que el PAN le apuesta, no les interesa, les entra por aquí, les sale por acá los excesos de gastos del señor Lorenzo Córdoba y de los 11 consejeros, porque viven como reyes. Se creen funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, de Dubái, de Arabia Saudita. Se creen jeques, se creen sudafricanos dueños de minas de diamantes. Y entonces creen que son los grandes merecedores de estos sueldazos. Ya hemos aquí dado los datos de la nómina del INE, escandalosa, vergonzosa,
Pero ¿por qué el PAN defiende estos privilegios? Pues para tenerlos de su lado, para que les echen la mano, para que si pierden le puedan voltear. No lo pudieron hacer en 2006, en 2012, perdón, en 2018, no lo pudieron hacer por la sencilla razón de que salimos a votar 30 millones de mexicanos, que es una cuestión que el presidente sigue insistiendo mucho. El voto masivo de la gente, ahorita que decía Leti sobre las elecciones en Brasil, pues también la fuerza de Lula da Silva está en el voto de la gente. Si la gente sale a votar, yo soy optimista de que Lula le gana la segunda vuelta a Bolsonaro. Y eso se da solamente en países donde está fuertemente instituido el fraude electoral. Este INE permitió el fraude electoral de 2017 en el Estado de México, donde en realidad la maestra Delfina le ganó a Del Mazo. Y ahí está el Instituto Electoral del Estado de México y muchos de los soples en diferentes estados de la República, permanentemente hostigando a Morena y aliados, mientras son extremadamente permisivos con el PAN, con el PRI, con el PRD, con MC. Entonces, pues yo creo que no me sorprende, el PAN lo va a seguir haciendo. Hay ya una cuestión de principio, un poco de talibanes. Decía ahorita Leti justamente, pues el mundo no es blanco y negro. Entre el blanco y negro hay una enorme cantidad de matices, una enorme cantidad de grises, prácticamente un número infinito de grises, más blanco, más oscuro, a la mitad del 50%, pero de ahí en fuera son muchísimos matices. Entonces, en este caso, la derecha mexicana, pues ya la vimos gobernar, ya ellos saben que fueron un fracaso. Ellos saben que fueron un fracaso. Ojalá y pase la reforma, van a votar en contra, vamos a ver qué es lo que hace el PRI, pero tenemos que tener un sistema donde incluso si tú ganas con un voto, se te entrega el poder. Porque también eso hay que marcarlo, ¿eh? No todas las derechas son iguales, de ninguna manera. Recordemos que en 2006, Silvio Berlusconi era el primer ministro de Italia y se da una votación muy cerrada donde gana el candidato de la oposición, Romano Prodi, por un mínimo, una diferencia pequeñísima, semejante a la de Calderón con Andrés Manuel López Obrador, oficial. Sin embargo, el señor Berlusconi, que se quería reelegir, entregó el poder a Romano Prodi, se hizo un conteo de voto por voto, casilla por casilla, igual en Costa Rica, y la derecha italiana entregó al poder a la izquierda porque perdió las elecciones. Allá no hay INES costosísimos, no hay consejeros ni consejeras, ni toda esta parafernalia que tenemos en México, 20,000 millones de pesos, 17,000 millones de pesos al año, etcétera, sino que allá las elecciones las organiza el ministro del Interior, el Ministerio del Interior. Ah, bueno, pues eso pertenece al gobierno, como era antes aquí en México, que organizaba la Secretaría de Gobernación. La derecha perdió las elecciones, entregó el poder, pero la derecha panista, no, es que esos no son así. Ellos quieren hacer trampa. Yo prácticamente les diría a los panistas, pues mejor gobiernen bien y la gente se los va a reconocer, pero no es algo que a la derecha mexicana le interesa. Ellos quieren estar en el poder para medrar, para abrirles las puertas a sus amiguis extranjeros, para que venga Santiago Abascal de Vox a dictarles la línea, para que una persona
que nadie ha elegido en este país, el tal Claudio X González, que antes era experto en educación, cuando se juntaba mucho con la señora Elvester Gordillo, cuando aplaudía con Aurelio Nuño la reforma educativa, y ese señor que nadie ha elegido le da órdenes al PAN. Prácticamente les dice a Marco Cortés, lámeme los zapatos. Prácticamente le dice a Lito, como le dijo Lili Téllez a Napoleón Gómez Urrutia, cállese, siéntese, haga así. Así llega el señor Claudio X González y lo ves en el Senado y lo ves en Jalisco, claro, queriendo darle órdenes a MC, le da órdenes al PAN, le da órdenes al PRI. Facilísimo darle órdenes a Jesús Zambrano, échale ahí 3 migajitas, 2 croquetas de la que come mi gato Titus, aviéntaselas a Jesús Zambrano y va a ser lo que tú te digas. Profundamente antidemocrático. Entonces el PAN, ¿qué democracia defiende cuando le hace caso a un personaje que nadie ha elegido? Porque si el señor Claudio X González quisiera participar en la vida política de México, pues se debería de candidatear al menos como regidor. Yo no creo que ni siquiera como regidor pudiera ganar el señor. Así es que no nos engañan, panistas, a ustedes no les interesa la democracia, no les interesa un árbitro, lo que les interesa es tener un árbitro que les eche la mano. Querido doctor Ángel Valderas Puga, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Y yo agradecido por siempre llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Facilísimo, Vicente. Ángel Valderas en Twitter, en Facebook y en YouTube. Fácil y muy rápido. Bien. Eso. Doctora Leticia Calderón Chelius, ¿por qué no cerramos también invitando a la gente a que te lea, a que te siga en redes? @Leti Chelius en Twitter, que es pues es la red que uso, Vicente. Yo no le hago al Facebook, ¿tú crees? Deberías, doctora. Deberías. Oigan, pues les mando un abrazo, doctora Leticia Calderón Chelius, doctor Ángel Valderas Puga, y nos vemos pronto en otra de estas mesas de los doctores. Dime, Ángel. Un aviso, mañana voy a estar en el Zócalo, en la Feria del Libro. Vamos a estar hablando de litio a las 7:30 de la tarde en la Feria del Libro en el Zócalo. Ojalá la gente que es de Ciudad de México nos pueda acompañar. Pues ahí estaré yo, mi querido Ángel, y espero que muchas personas también aprecien estas pláticas como Marco, precisamente en esta Feria del Libro que está, pues aquí miren nada más, a un ladito, ahí está, las carpas de la Feria. Va a estar la doctora Violeta Núñez y yo. Ahí vamos a hacer pareja. Pues qué delicia, los vamos a estar apoyando. Les mando un abrazo. Nos vemos pronto, doctora. Cuídense mucho. Buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.